Ahora hablaremos de patología raquimedular. Cambiamos de tema y pasamos a columna vertebral. Recordemos que el contenido de la columna vertebral es el canal raquídeo y dentro del canal raquídeo encontramos médula espinal. La médula espinal tiene una sistematización. Está formado por una sustancia gris que tiene forma de H, algunos dicen forma de mariposa también, que se encuentra central, en la parte central. Esta sustancia gris no les van a preguntar lámina 1, 2, 3, las láminas de Rex, todos estos, los núcleos. ¿Para qué complicarse la vida? Solamente recuerden esto. El asta posterior está relacionado con las vías sensitivas. El asta anterior está relacionado con las vías motoras. De hecho, en el asta anterior se encuentra la segunda motoneurona. Porque la primera motoneurona se encuentra en la corteza cerebral, en la circunvolución precentral. La segunda motoneurona en el asta anterior. Y en la parte intermedia, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vías autónomas. En los segmentos medulares torácicos y los primeros lumbares encontramos aquí el asta intermedio lateral. Y esto ya les había mencionado, aquí se encuentra la neurona presináptica o preganglionar y simpático. Eso es lo que tienen que recordar de la sustancia gris. Asta posterior sensitivo, asta intermedia o zona intermedia, vías autónomas, y asta anterior, vías motoras. En lo que respecta a la sustancia blanca, tenemos cordones de sustancia blanca. Tenemos un cordón anterior, un cordón lateral y un cordón posterior. De todos estos tres cordones, el más representativo, ¿cuál creen que es de estos tres? El que clínicamente es el que más lo preguntan, ¿no? ¿Cuál de esos tres cordones? El lateral, anterior, ¿quién dice por ahí? Posterior. Son los cordones posteriores. Por los cordones posteriores viaja la sensibilidad propioceptiva consciente. Viaja la sensibilidad vibratoria. Viaja la sensibilidad táctil epicrítica. Y estos cordones posteriores pues se afectan cuando hay el déficit de vitamina B12, de ácido fólico, la neurolúes, ¿no? La sífilis, comete los cordones posteriores, ¿no? Eso es lo que deben recordar. Muy bien. Y aquí tenemos, ¿no? Cordones posteriores, que tiene dos fascículos, fascículo gracil y el fascículo cuneatus. Por el cordón lateral viaja el haz espinotalámico lateral, que lleva el dolor y la temperatura. El haz espinotalámico lateral. El haz espinotalámico anterior lleva el tacto protopático, tacto grosero, ¿no? El tacto grueso, no discriminativo. Y en lo que respecta a las vías, estas son vías ascendentes, o sea, ascendentes que van de la médula espinal hacia el tronco encefálico, el cerebelo, o el cerebro, ¿no? O el tálamo, ¿no? Y estas son vías descendentes. La vía descendente más importante de todas, la vía motora. El haz córtico espinal lateral, es este de aquí, ¿no? Viaja por el cordón lateral de la médula espinal y por ahí va la vía motora. Otras vías accesorias, la vía rubroespinal, rubrotectal, vestíbulo espinal, etc. Pero lo más importante, la
vía piramidal, que va por el haz córtico-espinal lateral. Pero esta vía córtico-espinal lleva, por si acaso, el 90% de fibras motoras, ¿ya? Porque también tenemos el haz córtico-espinal anterior, que lleva el 10% restante. ¿Ya? Dermatomas. Cada segmento medular determina un territorio corporal. Los dermatomas de importancia que deben recordar es el C6, dedo pulgar, el C7, dedo medio, el C8, dedo meñique, el T4, pezones, el T10, ombligo, el dedo gordo del pie, L5, ¿ya? Y el dedo pequeño del pie, el dedo meñique, S1. Eso es lo que tienen que recordar. El conocimiento de estos dermatomas es lo que nos permite establecer niveles sensitivos cuando estamos frente a un paciente con compromiso medular. Por ejemplo, ¿no? Si un paciente tuviera un traumatismo vértebro-medular y de repente está parapléjico, o sea, no mueve los miembros inferiores para nada. Si un paciente está parapléjico, la lesión podría estar localizada en T1, en T2, en T3, en T8, en T12, L1, L2. Pero si nosotros comenzamos a examinar al paciente, al menos el estímulo doloroso, la sensibilidad dolorosa, y de repente él siente a nivel de los pezones, y seguimos bajando y vemos que ya a nivel del ombligo ya no siente, pues estableceremos que el paciente tiene un nivel sensitivo T10. Y lo más probable es que tenga pues una sección medular o un compromiso medular T9, T10 aproximadamente. En pacientes que tienen paraplegia, por ejemplo. Pero también podemos tener pacientes que tengan cuadriplegia o cuadriparesia. Para que un paciente tenga cuadriparesia, debe haberse comprometido la columna cervical. Hay paresia tanto en miembros superiores como en miembros inferiores. Si de repente un paciente tiene hipoestesia a nivel del dedo meñique, a nivel del dedo medio, o a nivel del dedo pulgar, ya más o menos eso nos establece que tiene una lesión entre C5, C6 aproximadamente, ¿no? ¿Cómo podría yo diferenciar entre una lesión cervical alta y una lesión cervical baja? Por ejemplo, una lesión de C1, C2, C3 y una lesión de C5, C6, C7. Ambas podrían darte cuadriparesia o cuadriplegia, pero ¿qué es lo que te permite diferenciar entre una u otra? La res, la respiración. Las lesiones cervicales altas, de donde se da origen al nervio frénico. El nervio frénico nace pues de raíces C2, C3. Dan problemas respiratorios, insuficiencia respiratoria tipo 2, la no oxigenatoria, ¿ya? Problemas de ventilación. ¿Ya? Entonces, eso es lo que diferencia las lesiones cervicales altas de las bajas. ¿Ya? En una lesión C5, C6, C7, no es esperable pues encontrar problemas respiratorios, ¿no? Pero sí el paciente puede tener cuadriparesia. Bien. El examen más importante para el estudio de la columna vertebral, ¿ya? Y que te permite evaluar el canal raquídeo, la médula espinal, las raíces nerviosas, es la resonancia magnética. ¿Ya? Esto sí lo han preguntado, ¿ah? ¿Cuál es el estudio de elección para evaluar el canal raquídeo y la médula espinal? La resonancia magnética. Las patologías más frecuentes que afectan a la columna vertebral son las que aquí se mencionan. La hernia discal lumbar, la hernia de núcleo pulposo. La hernia de núcleo pulposo produce síndrome radicular.
Hay una compresión de una raíz nerviosa. Y clínicamente el paciente tiene ciática o lumbociática. Es ese dolor intenso que empieza en la columna lumbar baja y se extiende por todo el miembro inferior, tipo electricidad, tipo punzante, ¿ah? Tipo calambre, lo dicen hacia algunos, con limitación funcional. ¿Ah? Esa es la ciática. Y eso se debe a la compresión de una raíz nerviosa a nivel lumbar. La localización más frecuente de las hernias del núcleo pulposo es la L5S1. Esa es la localización más frecuente. Y la raíz que se compromete con mayor frecuencia, la raíz S1, por una hernia. Entonces, si les preguntan, ¿cuál es la localización más frecuente de una hernia de núcleo pulposo lumbar? L5S1. Y la raíz más afectada, la S1. ¿Ya? Luego tenemos la estenosis del canal lumbar, que es como su mismo nombre lo dice, la disminución, ¿ya?, del tamaño del canal raquídeo a nivel lumbar. Eso produce claudicación neurogénica, es decir, el paciente comienza a caminar y se cansa, ya siente que las piernas no le dan, tiene que sentarse, descansar un momento y puede continuar. Claudicación. Puede también producir lumbalgia. La claudicación, la estenosis del canal lumbar, aparte de claudicación, puede producir lumbalgia, parestesias. Y la localización más frecuente de esto es la L4-L5. Vamos aquí a hacer un esquema. Acá tenemos el cuerpo vertebral y acá tenemos el disco, ¿no? Supongamos que este es L4, este es L5 y este es el sacro. Por aquí tenemos las espinosas. Este es el canal raquídeo. Una hernia en núcleo pulposo sale así, ¿no? Una protrusión del disco. Comprime raíces. Por aquí pasan las raíces de la caudequina, ¿no? En una estenosis se cierra esto, ¿no? Hay un cierre por aquí y hay un cierre posterior también. Se forma como una cinturita de avispa. Estenosis. Y la localización más frecuente, L4, L5. Espondilolistesis. Cuando ustedes tienen una vértebra que se desplaza, aquí por ejemplo la L5, el cuerpo vertebral se ha dirigido hacia adelante, eso se conoce como listesis. Como listesis. Hay dos tipos de espondilolistesis. En realidad hay 5 tipos, ¿ya? Pero los más frecuentes es la espondilolistesis ísmica, que se debe a una fractura de la pars interarticular o istmo de la vértebra. Y ahí la localización más frecuente es la L5S1. Por fractura de la pars interarticular o fractura del istmo vertebral de L5. ¿Ya? También tenemos espondilolistesis degenerativa, o sea, cuando comienza a degenerarse el disco, los ligamentos vertebrales, las facetas, las articulaciones facetarias, etcétera, también se puede producir un desplazamiento. Y ahí la localización más frecuente es el espacio L4-L5. Entonces recuerden, listesis es desplazamiento de una vértebra sobre otra. Si la causa es una fractura de la pars interarticular o istmo, la localización más frecuente es L5S1. Si es degenerativo, L4-L5. La espondilodicitis es la infección del disco. La infección del disco. Dicitis. El germen más frecuente, el Staphylococcus aureus. Entonces estos son datos puntuales dirigidos a las potenciales preguntas que podrían venirles de columna vertebral. Lo que han preguntado antes es esto: la resonancia magnética, el estudio de elección para evaluar el canal raquídeo. Pero recuerden todos estos datos que aquí se les ha mencionado. No recuerdo en los últimos exámenes que lo hayan preguntado,
pero por si acaso allí se los menciono. Ah, otro dato adicional. La hernia de núcleo pulposo lumbar es la causa más frecuente de ciática. ¿Ah? Ese cuadro clínico, dolor en el glúteo, el muslo, la parte posterior de la pierna, la planta del pie, como electricidad, como calambre, ya, ese cuadro clínico, lumbociática, síndrome radicular, la causa más frecuente es una hernia de núcleo pulposo. ¿Cuál es la causa más frecuente de hipertensión intracraneal? El TEC. ¿Ya? Traumatismo intracraneal, el TEC es la causa más frecuente. Hemorragia hipertensiva es lo mismo que hemorragia intracerebral. La hemorragia hipertensiva es un tipo de hemorragia intracerebral. ¿Ya? Hay varias causas de hemorragia intracerebral, o varios tipos. La hemorragia cerebral hipertensiva es una de ellas. ¿Ya? Hay otra enfermedad, ¿ya? Otra hemorragia cerebral, que es la angiopatía amiloide. La angiopatía amiloide es un diagnóstico de descarte. Generalmente afecta a ancianos mayores de 80 años y la localización del sangrado es lobar, ¿ya? Es superficial, a diferencia de la hemorragia hipertensiva que se localizaba profundamente en los ganglios de la base, el tálamo. La angiopatía amiloide es una hemorragia lobar, ¿ya? Ancianos, afecta a ancianos y es un diagnóstico de descarte. Se han hecho todos los estudios y el paciente no es hipertenso y no tiene otras causas vasculares que justifiquen el sangrado. Estructuras infratentoriales son el tronco encefálico y el cerebelo. ¿Todo paciente con hematoma sudural crónico se opera? No, no todo. Hay criterios, ¿ya? Si un paciente tiene un hematoma sudural crónico con un grosor mayor a 10 milímetros y tiene focalidad neurológica, tiene que operarse. Pero los hematomas sudurales laminares, que tienen 9 milímetros o menos, sin clínica neurológica, esos no se operan. Causas de claudicación post-reposo. Una es la claudicación neurogénica, pues la estenosis de canal lumbar, ¿ya? ¿Podría explicar sobre el síndrome de Brown-Séquard? Creo que vino en el examen. Ah, ya. Sí, sí vino en el examen, el síndrome de Brown-Séquard. El síndrome de Brown-Séquard es el síndrome de hemisección medular. Vamos a hacer acá un esquema. A ver. No es necesario acá. Vamos a centrarnos en esta para responder esa pregunta, el síndrome de Brown-Séquard. El síndrome de Brown-Séquard es el síndrome de hemisección medular. La causa más frecuente es el trauma, por si acaso, el TBM, traumatismo vértebro-medular. Este es el lado izquierdo. ¿Qué es lo que pasa en un síndrome de hemisección medular? Entonces, en el síndrome de hemisección medular se secciona la mitad de la médula espinal. ¿Qué es lo que va a pasar? Si este es el lado izquierdo del paciente, en primer lugar, al afectarse la vía motora aquí en el asta anterior, el paciente va a tener parálisis ipsilateral, o sea, del mismo lado, ipsilateral, ¿ya? O sea, si se secciona la médula del lado izquierdo, va a tener parálisis de la extremidad del lado izquierdo. La vía de los cordones posteriores es una vía que recibe la propiocepción, el tacto epicrítico, la sensibilidad vibratoria del mismo lado, ¿ya? Es decir, si se secciona acá el lado izquierdo, el paciente va a tener alteraciones de la propiocepción, del tacto epicrítico, del tacto vibratorio, del mismo lado. Esa es la otra característica del Brown-Séquard. En la vía del dolor y la temperatura, y la vía del tacto protopático, que son estas de aquí, vienen del lado contralateral. Es decir, el paciente va a tener hipoestesia del lado contralateral. Eso es lo que se produce en el síndrome de Brown-Séquard.
¿ya? Alteración de la sensibilidad térmica y dolorosa del lado contralateral, alteración de la sensibilidad vibratoria, ¿ya? Del tacto epicrítico de la proposición del mismo lado, y alteración de la función motora también del mismo lado. Eso es lo que se produce en el síndrome de Brown-Séquard. Continuamos respondiendo a las preguntas. ¿Dónde me quedé? Me preguntaba bastante. Y acá estábamos. El síndrome de Brown-Séquard vino en el examen. Sí, vino en el último examen. ¿Ah? Sí, sí, sí. ¿A partir de qué momento se solicita TAC? Hay la sospecha clínica, tienen que solicitar inmediatamente tomografía. Si hay sospecha clínica de hemorragia cerebral, tomografía inmediata. Ahí no esperan, no, que a la hora le hago, que a las 2 horas. No, 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 es inmediato. Cuando tienen un paciente en general con un sospecha de ACV, tienen que pedirlo inmediatamente. Ahí no pueden esperar. ¿Ya? ¿A qué se debe el intervalo lúcido en el hematoma epidural? El intervalo lúcido, su mismo nombre lo dice, el paciente está en todas sus funciones sensoriales. ¿Ya? ¿A qué se debe? Puede ser de que en ese mismo momento el hematoma epidural está en proceso de formación, expansión, y por eso todavía no ha habido deterioro neurológico. Por ello. Por eso hay ese intervalo lúcido en el epidural. El paciente se lesiona, se golpea, Glasgow 15, pasan un par de horas y después deterioro. Las arterias que forman el polígono de Willis son comunicante anterior, cerebral anterior, carótida interna, cerebral posterior, comunicante posterior y el top de la basilar. Los hematomas epidurales subdurales, los vasos se clipan para dejar de sangrar o cómo se controla el sangrado. Cuando ya entramos a operar un hematoma epidural o subdural, que son hematomas traumáticos, generalmente no hay sangrado activo cuando uno entra a operarlos. A veces la meningia media puede ser que esté sangrando. Cuando eso sucede, se coagula. Usamos el cauterio, se lo coagula. Esos vasos no se clipan. Y en el subdural, cuando ya se ha producido el sangrado, las venas que produjeron el sangrado están colapsadas. Entonces, si por ahí evidenciamos algún sangrado activo venoso, ahí sí es bien difícil coagularlos. Lo que utilizamos es presión mecánica, con sustancias o con elementos hemostáticos. ¿Ya? La celulosa oxidada, el hemocolágeno es lo que utilizamos para parar el sangrado venoso. Síndrome de Brown-Séquard, ya lo expliqué. En el tratamiento mencionó que se trata la hipertensión y luego mencionó la mono-H. No, 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 no. La hipertensión es el tratamiento para el vasoespasmo. ¿Ya? No es que se trata la hipertensión, no. La hipertensión es el tratamiento para el vasoespasmo. Y la mono-H es precisamente eso, pues, la hipertensión. ¿Ya? Antes existía la triple H, que era hipertensión, hemodilución, hipervolemia. ¿Ya? Ahora ya no se hace hipervolemia, hemodilución. Es normodilución, normovolemia, ¿ya? Hipertensión. Por eso es la mono-H, es la única del tratamiento. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo? ¿Le inducimos hipertensión arterial? Claro, pues le inducimos hipertensión arterial al paciente que tiene vasoespasmo. Aumentamos la presión arterial media, es la única forma de subir la presión de perfusión cerebral. Entonces el objetivo del tratamiento es bajar, no es subir la presión, pues por supuesto, hipertensión arterial. Claro que para hacer esto, ¿ya? El paciente ya tiene que estar operado, ya tiene que haberse excluido el aneurisma de la circulación. ¿Ya? Por eso tenemos 48 horas para operar el aneurisma o embolizarlo, porque como el vasoespasmo todavía se presenta a partir del tercer día, tenemos que entonces tratarlo el aneurisma, porque si el paciente hace vasoespasmo, yo le voy a inducir hipertensión, y si el aneurisma no está tratado, no está excluido, puede volver a sangrar, puede volver a resangrar. Entonces, por eso es importante tratar los aneurismas cerebrales rotos lo más pronto posible. ¿Cuál es el manejo en el trauma medular? Depende del tipo de trauma medular. ¿Ya? Si es una fractura, hay que estabilizar la fractura, es quirúrgico. ¿Ya? Si hay una contusión medular, ahí se utilizan corticoides, ¿ya? La metilprednisolona. ¿Ya? Pero cada caso tiene su tratamiento particular, ¿eh? No existe un tratamiento único. Si hay TBM con fractura inestable, es quirúrgico. Y si hay contusión medular con déficit motor, hay que usar corticoides, además de eso. ¿Ya?
El tratamiento de edema citotóxico que orienta a que se une en el tratamiento solución hipertónica. ¿Qué dice? ¿Qué orienta a que se use tratamiento? Ah, esto es criterio clínico. En la UCI de neurocirugía del Revalidate utilizamos solución al 7.5. Cuando trabajaba en el Niño de San Borja, en la UCI neuroquirúrgica, usaban al 5% por lo menos. Eso depende ya del criterio de cada médico, ¿no? De su experiencia, todo, ¿no? Claro que cuando es 7.5% te lleva más rápido a la hipernatremia, ¿no? Los valores de sodio permitidos en este tipo de pacientes es hasta 170. Si se pasan de 170, tienen que comenzar a corregirlo. Agua libre, tratamiento de la hipernatremia, ¿ya? Por eso estos pacientes que les van a dar hipertónica tienen que estar en una UCI y tienen que estar con monitoreo de electrolitos cada 8, cada 12 horas, ¿eh? Haga horario, ahí están que les hacen. ¿Ya? Ahora, si no tienen posibilidad de tratar el edema en una UCI, y de repente están en primer nivel de atención mientras derivan el paciente o no tienen experiencia con hipertónica, el manitol es la solución. El manitol, y para usar hipertónica el paciente tiene que tener CBC, ¿ah? No le pueden dar por la vena. Si le dan por la vena, lo queman la vena. ¿Ya? Tienen que CBC. Ya, el manitol sí lo pueden dar por vía periférica. Una buena vía, una 14, una 16, por ahí pasa su manitol sin problemas. La hipertónica no, ¿ah? Pero para tratar la hipertensión intracraneal, o sea, la hipertónica es mucho mejor, ¿ah?, que el manitol. ¿Ya? Pero tiene pues sus pros y sus contras, ¿no? Y ahora tienes que tener también una enfermera capacitada también para que te prepare la hipertónica, la concentración, ¿ah? Eso lo haces con el cloruro de sodio y con las ampollas de hipersodio, ¿no? Ellas ya tienen su técnica ya de cómo sacar las concentraciones de 3, 5, 7.5. Ya no cualquier enfermera te lo prepara. Así que si no sabe la enfermera preparar, no se ponga a administrar hipertónica. No está con CBC el paciente, no está en UCI, mejor la hipertónica ahí nomás. No usen manito. ¿A partir de cuántas horas se puede pedir un ataque en un SB? No, inmediato. Sospecha clínica tienen que pedir. No pueden esperar. Pónganse que ese paciente tiene un hematoma, una hemorragia hipertensiva gigante y de repente es quirúrgico. No van a esperar, en 3 horas le pido, dicen, ¿no? De repente en 3 horas el paciente ya se enclavó, ¿no? ¿Ya? A veces creo que lo que yo entiendo por esta pregunta es para el diagnóstico del ACV isquémico. La hemorragia en el cerebro, ¿ya?, se detecta inmediatamente. O sea, por ejemplo, si ahorita por ahí alguien en la calle se cae y tiene una crisis hipertensiva y le da sangrado en el cerebro, lo llevan al hospital o a una clínica, le hacen su tomografía, la sangre se ve inmediatamente, ¿ah? No es que la sangre, se va a ver después, no, no, no. Inmediato, la sangre se detecta inmediato. El problema es con el infarto. El infarto puede ser que no se detecte inmediatamente. Incluso todavía el infarto comienza a aparecer, se evidencia en tomografía todavía a partir de las 6 horas, 12 horas, ahí recién se ve, ¿no? No se ve la hipodensidad clásica inmediatamente, ¿no? Si hay duda diagnóstica, podrían solicitar una resonancia magnética, ¿no? Eso sí te podría determinar un infarto en fases iniciales, ¿no? ¿Ya? Pero los neurólogos, por ejemplo, cuando tengan la clase de neurología, ellos con clínica nomás y antecedentes, y ya el paciente lo trombolizan, ¿ah? Porque la trombólisis tiene un periodo de aplicación, no es que pueden darle trombólisis a las 24 horas, a las 48 horas. Creo que el tiempo límite es 3.5 horas, y creo que para que le den y surte efecto, ¿no? No recuerdo bien ese dato, eso se lo podrían consultar a un neurólogo, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los vasos venosos cerebrales que se afectan en la hemorragia subdural? Son las venas puente. Y esto venía en el examen también, ¿ah? Esto venía en el último examen, ¿ah? Los vasos venosos que se lesionan son las venas puente. Son venas inespecíficas, no es de que hay una vena específica así que se lesiona, no es como en el epidural, que es la meningia media la responsable, ¿no? En el subdural son vasos tipo venas puente, ¿no?, que conectan la corteza cerebral con la dura madre, ¿no? La ubicación de hemorragia intracerebral, ¿qué respondemos? La hemorragia intracerebral, la más frecuente de todas, es el subtipo o el tipo hipertensivo. Y la localización más frecuente, putamen, globo pálido o ganglios de la base. Es lo más frecuente. Si en la alternativa les ponen putamen, putamen es la respuesta.
Si les ponen ganglios basales, ganglios basales. Después de eso sigue el tálamo. Y después de eso el cerebelo y el tronco encefálico. ¿Ya? No creo, nunca he visto una pregunta que les pongan putamen en ganglios basales. Ya sería, esa pregunta debería anularse, pues, porque habría mucha ambigüedad, ¿no? ¿Cuál es la lesión cervical y lumbar? La diferencia. Las lesiones cervicales, desde un punto de vista motor, producen cuadriparesia, o sea, déficit motor en miembros superiores y miembros inferiores. Y las lesiones lumbares, compromiso en miembros inferiores. Esa es la diferencia. El astrocitoma pilocítico en niños, ¿qué tipo de tumor es? Según la OMS, es grado 1. ¿Ya? El pilocítico es grado 1, es benigno. Los tumores grado 1, si se operan y se extirpan en su totalidad, es curativo la cirugía, si acaso. Los tumores grado 2, 3 y 4 requieren de tratamiento coadyuvante. Esos pacientes tienen que darles quimioterapia o radioterapia o ambos, según sea el tipo de tumor. Pero en los grado 1, si se extirpa todo el tumor, la cirugía es curativa. 2, 3 y 4, aparte de la cirugía, quimio-radioterapia. ¿Ah? El gol estándar para MAB. El gol estándar para la MAB también es la angiografía cerebral. Es la angiografía cerebral. Solo existe una lesión vascular cerebral que no se diagnostica o que el gol estándar no es la angiografía cerebral. ¿Alguien lo sabe? ¿Cuál es la única lesión vascular cerebral que no se diagnostica por angiografía o por angiotomografía? ¿Cuál? El cavernoma o malformación cavernosa. Ese se diagnostica por resonancia magnética. ¿Ah? Cavernoma. El aneurisma, gol estándar, angiografía cerebral. La MAB, angiografía cerebral. El angioma venoso, angiografía cerebral. Las fístulas durales, angiografía cerebral. Pero el cavernoma, no, resonancia magnética. Y la secuencia para diagnosticarlo, donde se observa el signo de la palomita del maíz, del popcorn, la secuencia T2 de resonancia magnética. No se ve, doctor. Allá cuando estaba. No se ve la pantalla, no se ve, no se ve. No se ve, varios no se ve, no se visualiza. Creo que ahora ya lo pudieron visualizar. Ya. El hematoma subdural agudo puede haber zonas hipodensas o solamente es un área hiperdensa. El subdural agudo, por definición, es hiperdenso. ¿Ya? El crónico es hipodenso. Y hay un tercer tipo de hematoma subdural que es el subagudo, que es isodenso. ¿Ya? O sea, no hay pues hematoma subdural agudo hipodenso, ¿no? Es incompatible. El subdural agudo es hiperdenso. Tratamiento de los angiomas cerebrales. Eso depende del tipo de angioma. Generalmente los angiomas, que son angiomas venosos, se observan, no se tratan, por si acaso. La hemorragia subaracnoidea, ¿qué dice? La hemorragia puede estar días, claro, o sea, pueden tener hasta el día 21, ¿no? Puede resangrar, ¿ya? Recuerden de que en la HCA neurismática, ¿ya? Vasoespasmos entre el día 3 y el día 21. Máximo pico de incidencia entre el día 8 y 6 y 8. ¿Cómo diferencia una fractura de bóveda de cráneo versus fractura de base de cráneo? Las fracturas de bóveda de cráneo comprometen los huesos de la bóveda de cráneo, o sea, el frontal, parietal, occipital, la escama temporal, ¿no? La fractura de base de cráneo es una fractura del piso anterior, del piso medio, de la fosa posterior también. Fractura del esfenoides, fractura de base de cráneo, ¿no? Fractura de la lámina cribosa, base de cráneo. ¿Cómo lo diferencias? Según la localización. Si compromete la bóveda en esos huesos que he mencionado, va bóveda, y si es la base en esfenoides, etmoides, fractura de base. ¿Cuál es el tratamiento de la hernia discal lumbar? Depende también de cada paciente. No todas las patologías neuroquirúrgicas se operan, por si acaso. Hay criterios. ¿Ya? Nunca han preguntado en un examen de residencia, o sea, criterios neuroquirúrgicos, ¿no? Lo han preguntado en exámenes de subespecialidad, sí, pero no en el examen de residentado general, ¿ya?
Si es una hernia extruida, con déficit motor y en el cual han fracasado tratamientos conservadores, el tratamiento es quirúrgico. Pero si es una hernia pequeña, donde no hay compromiso motor, ¿ya? Hay que intentar medidas conservadoras, ¿no? Terapia física, analgésicos. A veces requerir los pacientes de procedimientos de terapia del dolor, ¿no? Bloqueos radiculares, etcétera, ¿no? De no poder contar con un ataque a un paciente con ACV, ¿cuál sería el manejo inicial hasta confirmar el diagnóstico? No, si no cuentas con esos pacientes tienen que ser preferidos inmediatamente a un centro que tenga tomografía, ¿no? Porque si es un ACV isquémico, tienes que trombolizarlo, ¿no? Darle aspirina, todo eso, ¿no? Pero si es un ACV hemorrágico, no lo vas a trombolizar, va a aumentar la hemorragia, ¿no? ¿Ya? Manejo inicial sería manejo, pues, de estabilización, ¿no? Hay que colocarle sus vías, ¿ya? Hidratarlo al paciente. Si el paciente está con la presión muy alta, hay que tratar la hipertensión, ¿no? Estabilizarlo, ¿no? Y de ahí tienen que hacerle su taxio, sí, pues. ¿Qué medicamentos se usa en vasovaso como primera medida para generar hipertensión? La noradrenalina. Ya, ese es el que se usa. La nora, para generar hipertensión. ¿Con qué le inducimos hipertensión arterial? Noradrenalina. Le colocamos infusión de noradrenalina. Y la presión arterial media que se busca es aproximadamente 120. En sospecha de lumbociatálgica, ¿tomaríamos de frente en resonancia o primero TAC? No, no, no. Si el paciente tiene ciática, primero denle sus analgésicos, antiinflamatorios, reposo. Si ya las molestias persisten más allá de una semana, ahí le solicitan su resonancia. No tomografía, no radiografía, resonancia. Los hematomas más peligrosos que deben son los de fosa posterior o los de región temporal. La respuesta es ambos. Porque los de fosa posterior van a comprometer el tronco encefálico y los de la región temporal también. Pero por frecuencia, los de temporal son más frecuentes. ¿Ya? Así que esto se ha venido en un examen, ¿ah? En ENAN, creo, o en eSalud. Ponen ahí, ¿cuáles? Ponen temporal, frontal, fosa posterior y ahí la respuesta sería temporal, pero por frecuencia, solamente por ese criterio, nada más. Pero ambos deben tratarse inmediatamente. ¿Ah? Doctor, dosis y manejo de manitol. Ya, la manitol regla práctica, 2 mililitros por kilo de peso, cada 4 horas en endovenoso. El paciente pesa 75 kilos, le dan 150 mililitros cada 4 horas en endovenoso. Ese es el manejo en el primer nivel. Y lo derivan, ¿no? No se van a quedar pues con un paciente dándole manitol ahí en sus postas, en sus centros de salud, ¿no? Le dan ahí para que no se descompense y cogen la ambulancia y directo a un centro de mayor complejidad. ¿Ah? Muy bien. Preguntas del auditorio presencial. Por supuesto, la dosis que se utiliza es 60 miligramos cada 4 horas vía oral o por zona nasogástrica si el paciente no la tolera. Sí, se usa el nimodipin. Eso es como prevención del vasoespasmo. Y ni bien el paciente tiene HCA neurismática, ahí en ese mismo momento se le inicia, o sea, no esperan al segundo, tercer día, no. Paciente que ingresa, paciente que le inician nimodipin. 60 miligramos cada 4 horas vía oral. Pero a pesar que a veces le pueden dar nimodipina, igual te hacen vasoespasmo. Lo que ha demostrado el nimodipino es que mejora la morbimortalidad de los pacientes respecto a los que no se usan. Preguntas. No, si es un trauma y es agudo, es inmediato. Tienen que solicitarlo inmediato. Si es un TEC moderado o severo, tienen que pedirlo inmediato. Ahí no se espera. No se espera. ¿Ya? Ahora, si es un paciente que no entiendo más o menos su pregunta, ya se ha golpeado, es adulto mayor, han pasado 10 días, 15 días, ¿puede hacer un hematoma sudural? Sí, puede hacerlo. ¿Le pido tomografía? Depende, pues. Si el paciente comienza a hacer focalidad neurológica, hemiparesia, afasia, convulsiones, cefalea intensa, hay que pedirle, ahí sí hay sospecha, pues, ¿no? Pero si el paciente no tiene ningún síntoma, ninguna manifestación clínica,
está normal, solamente es el antecedente del golpe y han pasado 2, 3 semanas, 4 semanas, y no hay ningún tipo de focalidad neurológica, no hay necesidad de pedirlo. No es de que a todos los ancianos que se golpean a las 3, 4 semanas le pido tomografía para ver por si acasito tenga sudor crónico, no. Tiene que haber clínica. Si no hay clínica, no se le solicita. Preguntas, más preguntas. Muy bien. ¿Qué es lo que van a hacer ahora llegando a su casa? Compren su libreta. Aunque no lo crean, eso funciona. Eso funciona. Aunque no lo crean. El poder del subconsciente, de la mente, cuando ustedes se autoexigen a sí mismos, se automotivan a sí mismos, funciona. Así que anótenlo ahora en una libreta todos los días. Voy a ingresar a la residencia y antes de acostarse van a decir, el próximo año, así como estas fechas, estoy siendo R1, seré R1 en la especialidad que me guste, en la que escoja. Háganlo, háganlo, van a ver. Y me darán la razón, me darán la razón. Muy bien, chicos, entonces eso sería todo por el día de hoy. De aquí nos vemos en la fase 2.